Mi esposa me engañaba con su amigo de la infancia los fines de semana. Durante 2 meses no dije nada, solo preparé mi venganza silenciosa. Me llamo Esteban y esta es la historia de cómo descubrí que mi esposa me era infiel con su amigo de la infancia, y de cómo, durante 2 meses, no dije una sola palabra. Solo observé, reuní pruebas y preparé el terreno para que, cuando la verdad saliera a la luz, ella no tuviera dónde esconderse. Tengo 42 años. Soy profesor universitario de historia medieval. Sí, ya sé, suena a cliché. El profesor de historia, el tipo gris, el que pasa las tardes entre libros polvorientos y apuntes amarillentos, el que habla de fechas y batallas que a nadie le importan. Pero es lo que soy. Y durante muchos años, creí que era suficiente. Creí que mi vida era la que quería. Un trabajo estable que me apasiona, una casa modesta pero acogedora que heredé de mis padres, y una esposa a la que amaba con la tranquilidad de quien cree haber encontrado su lugar en el mundo. Patricia y yo llevábamos 12 años casados. 12 años. No tuvimos hijos, por decisión mutua. Al principio de la relación hablamos de ello y ambos coincidimos en que no era algo que nos llamara especialmente. Preferíamos viajar, leer, tener tiempo para nosotros. Y durante mucho tiempo, eso funcionó. Patricia trabajaba en una gestoría, un horario de oficina, y yo en la universidad. Las noches eran para cenar juntos, ver alguna serie, comentar el día. Los fines de semana, para escapadas a la sierra, visitas a museos, o simplemente para no hacer nada. Era una vida tranquila. Una vida que, en mi ingenuidad, creía que era feliz para los dos. Pero el tiempo tiene una forma cruel de revelar las grietas en las estructuras que creemos más sólidas. Y en mi caso, la grieta tenía nombre propio, Darío. La primera vez que Patricia mencionó a Darío fue una noche de jueves, hace aproximadamente un año. Estábamos cenando una tortilla de patatas que había hecho yo, porque a Patricia no le gustaba cocinar y a mí me relajaba hacerlo. Ella estaba con el móvil en la mano, sonriendo de una forma que hacía mucho tiempo que no le veía. Una sonrisa cómplice, juvenil, ilusionada. ¿Qué te hace tanta gracia?, pregunté, sin malicia, mientras pinchaba un trozo de tortilla. ¿Te acuerdas de Darío?, dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Darío, mi amigo de la infancia. El que vivía en la casa de al lado cuando yo era pequeña. El que se mudó a Barcelona con sus padres cuando teníamos 14 años. Hice un esfuerzo por recordar. Patricia me había hablado de él alguna vez, de pasada, en esos momentos de nostalgia en los que uno recuerda la niñez. Un chico con el que jugaba en el parque, con el que compartía veranos y bicicletas. Nada más. Sí, creo que me suena, respondí. ¿Qué pasa con él? Pues que me ha encontrado en redes sociales. Después de casi 30 años. Me ha escrito un mensaje larguísimo contándome su vida. Está divorciado, tiene 2 hijos, y se ha mudado de vuelta a la ciudad. Dice que le encantaría quedar para tomar un café y ponernos al día. Qué bonito, dije, sinceramente. Reencontrarse con alguien de la infancia después de tanto tiempo tiene que ser muy especial. Patricia me miró entonces. Sus ojos brillaban de una forma que no supe interpretar en ese momento. Ahora, mirando hacia atrás, lo veo claro. Era el brillo de la novedad. El brillo de lo prohibido. ¿Te importaría si quedo con él un día de estos?, preguntó, con un tono que pretendía ser casual pero que delataba una expectación contenida. Claro que no, Pat. ¿Por qué me iba a importar? Es un amigo de toda la vida. Adelante. Esa fue mi respuesta. Esa fue la llave que yo mismo le entregué para abrir la puerta de mi propia destrucción. El primer café fue un sábado por la mañana. Patricia se arregló más de lo habitual. Se puso un vestido azul que le favorecía mucho y que no se ponía desde hacía meses. Se maquilló con esmero. Se echó el perfume caro que yo le había regalado en nuestro último aniversario. Me dijo que volvería para comer. Volvió a las 4 de la tarde, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa permanente.
Me contó anécdotas de la infancia, de cómo Darío la defendía de los niños mayores, de cómo construían cabañas en el descampado. Me pareció entrañable. Me alegré por ella. La segunda quedada fue al sábado siguiente. Esta vez, la excusa fue que Darío necesitaba ayuda para elegir unos muebles para su nuevo piso. Patricia me dijo que, como ella tenía buen gusto para la decoración, la había llamado para que la asesorara. Se fue a las 10 de la mañana y volvió a las 7 de la tarde. Agotada, según ella, de tanto andar por tiendas de muebles. Yo pasé el día corrigiendo exámenes. Ni siquiera se me pasó por la cabeza desconfiar. ¿Cómo iba a hacerlo? Era Patricia. Mi esposa de 12 años. La mujer que me preparaba el desayuno cuando yo tenía que madrugar para dar clase. La mujer que me sujetaba la mano en los funerales. La mujer que había elegido compartir su vida conmigo. A la tercera semana, los sábados ya no eran suficientes. Darío también necesitaba ayuda los domingos. Y algún viernes por la tarde. Las excusas se volvieron más endebles, más transparentes, pero yo seguía sin verlas. O no quería verlas. Hay un dicho que los historiadores conocemos bien: los contemporáneos nunca ven lo que tienen delante de sus narices. Solo los que vienen después, con la perspectiva del tiempo, son capaces de interpretar los hechos. Yo era el contemporáneo de mi propia tragedia. Y estaba ciego. El primer aviso me lo dio mi cuerpo. Empecé a dormir mal. Me despertaba a las 3 de la mañana con una sensación de angustia en el pecho que no sabía explicar. Me decía a mí mismo que era estrés laboral, el fin de curso, los exámenes finales. Pero mi subconsciente sabía algo que mi mente racional se negaba a aceptar. El día que todo cambió fue un martes. Un martes cualquiera de noviembre. Patricia había salido a trabajar. Yo no tenía clase hasta la tarde, así que me quedé en casa preparando una ponencia sobre la caída de Constantinopla. Irónico, lo sé. Mientras leía sobre el derrumbe de un imperio, el mío estaba a punto de desmoronarse. El ordenador de Patricia estaba en el salón. Normalmente lo usaba ella para trabajar, pero esa mañana lo había dejado abierto. La pantalla se iluminó con una notificación. Un mensaje de WhatsApp web. De Darío. No pude evitar leerlo. No tuve que hacer ningún esfuerzo. Estaba ahí, en grande, en el centro de la pantalla. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Repetimos el sábado? Te echo de menos ya. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Literalmente. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Leí el mensaje una vez. 2 veces. 10 veces. Anoche fue increíble. Anoche. Patricia había llegado a las 10 de la noche, diciendo que había tenido una cena de trabajo con las chicas de la gestoría. Olía a vino. Me dio un beso en la mejilla y se fue a la cama. Y yo, como un idiota, le preparé un vaso de agua con limón para la resaca de la mañana siguiente. Me senté en la silla del escritorio. Las piernas me temblaban. Miré la pantalla del ordenador como quien mira un cadáver. Mi matrimonio acababa de morir delante de mis ojos, un martes cualquiera de noviembre, a las 10:15 de la mañana. Lo primero que pensé fue en enfrentarla. Esperarla en la puerta, gritarle, preguntarle por qué. ¿Por qué a mí? ¿Qué había hecho mal? ¿Qué tenía Darío que yo no tuviera? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza como una turba enfurecida. Pero entonces, el historiador que llevo dentro tomó el control. Los historiadores no se dejan llevar por las emociones. Los historiadores analizan los hechos, recopilan pruebas, contextualizan, y solo después emiten un juicio. Cerré la tapa del ordenador. Respiré hondo. Y decidí que no iba a decir nada. Todavía no. Esa misma tarde llamé a un antiguo alumno, Javier, que se había convertido en un brillante abogado especializado en derecho de familia. Le expliqué la situación sin dramatismos. Le dije que sospechaba que mi mujer me era infiel y que quería saber cuáles eran mis opciones. Javier fue directo y profesional.
Me preguntó si la casa era ganancial o privativa. Le dije que era privativa. La había heredado de mis padres antes de casarme. Me preguntó si teníamos hijos. No. Me preguntó si había pruebas de la infidelidad. Le dije que las conseguiría. Esteban, me dijo Javier con una calma que agradecí infinitamente, si puedes demostrar la infidelidad y la casa es tuya, el divorcio será rápido y limpio. Pero tienes que ser paciente. No la enfrentes todavía. Reúne pruebas. Cuantas más, mejor. Y ve separando tus bienes. Cuentas bancarias, ahorros, inversiones. Todo lo que puedas proteger, protégelo. Eso hice. Durante los 2 meses siguientes, me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Un espectador silencioso de la farsa que Patricia representaba cada día. Ella seguía con su rutina. Los sábados con Darío. Los domingos con Darío. Algún viernes, con Darío. Las excusas eran cada vez más peregrinas. Que si una amiga había roto con el novio y necesitaba consuelo. Que si una reunión improvisada de trabajo. Que si un taller de cerámica. Un taller de cerámica, díganme a mí. Yo asentía, sonreía, le decía que no se preocupara, que se divirtiera. Y mientras ella se iba, yo abría su ordenador y hacía capturas de pantalla de todos los mensajes. Los guardaba en una carpeta oculta, con contraseña, en mi propio ordenador. Los mensajes eran cada vez más explícitos. Darío le decía que era la mujer de su vida. Que se arrepentía de no haberse casado con ella. Que yo era un estorbo, un tipo aburrido, un profesor gris que no la merecía. Y Patricia le seguía el juego. Le decía que con él se sentía viva. Que conmigo la pasión se había apagado hacía años. Que solo estábamos juntos por costumbre. Leer esas palabras escritas por la mujer con la que compartía la cama cada noche fue una de las experiencias más devastadoras de mi vida. Pero también fue el combustible que necesitaba para seguir adelante con mi plan. Abrí una cuenta bancaria nueva, solo a mi nombre. Empecé a transferir mis ahorros. Cancelé la cuenta conjunta de ahorros con la excusa de que había encontrado un fondo de inversión más rentable. Ella ni se inmutó. Estaba demasiado ocupada con su idilio adolescente como para prestar atención a los movimientos financieros de su marido. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que cada sábado yo me quedaba solo en casa, corrigiendo exámenes o preparando clases, mientras ella se iba a los brazos de Darío. 2 meses en los que cada noche, cuando ella volvía con olor a colonia ajena, yo la besaba en la mejilla y le preguntaba qué tal el día. Y ella me mentía. Me mentía con una naturalidad que aún hoy me hiela la sangre. Hasta que Javier me dio la luz verde. Teníamos pruebas suficientes. El requerimiento de divorcio estaba redactado. El requerimiento de desalojo de la vivienda, también. Porque la casa era mía. Solo mía. Y la mujer que vivía en ella había decidido, libremente, destruir el único hogar que teníamos. Elegí un viernes para dar el golpe. Un viernes por la noche. Patricia había vuelto a casa a las 9, con la excusa de que había estado ayudando a Darío con unos papeles del banco. Venía cansada, pero con ese brillo de satisfacción en los ojos que solo da el encuentro furtivo. Yo la esperaba sentado en el sofá del salón, con un sobre encima de la mesa de centro. Un sobre marrón, grande, con el membrete del bufete de abogados de Javier. ¿Qué es eso?, preguntó Patricia al ver el sobre, mientras se quitaba la chaqueta. Siéntate, Patricia, dije. Mi voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. La voz de un hombre que ya ha pasado el duelo mientras la otra persona aún estaba de fiesta. Ella me miró extrañada, pero se sentó en el sillón de enfrente. Abrí el sobre y saqué los papeles. Los puse sobre la mesa, uno al lado del otro. La demanda de divorcio. El requerimiento de desalojo. Y encima de todo, un fajo de capturas de pantalla impresas. Los mensajes con Darío. Las fotos de perfil. Las horas de los encuentros. Todo. Patricia palideció. Literalmente. Vi cómo la sangre se retiraba de su rostro en cuestión de segundos.
Su mandíbula se desencajó. Sus ojos fueron del fajo de papeles a mi cara, de mi cara a los papeles, una y otra vez. Esto no es lo que parece, tartamudeó. La frase más manida de la historia de la infidelidad. La que todos dicen cuando son descubiertos. Es exactamente lo que parece, Patricia, respondí, sin alterar el tono. Llevas 2 meses viéndote con Darío a mis espaldas. 2 meses mintiéndome cada día. 2 meses en los que yo he estado reuniendo pruebas, asesorándome legalmente y preparando mi futuro sin ti. Ella se echó a llorar. Un llanto repentino, desgarrado, que en otro tiempo me habría partido el alma. Pero ahora solo me producía una tristeza lejana, como la que se siente al ver llover por la ventana. Fue un error, Esteban. Te lo juro. Fue un error. Darío no significa nada para mí. Eres tú a quien quiero. Siempre has sido tú. Me dejé llevar por la nostalgia, por la emoción de reencontrarme con alguien de mi pasado. Pero no significa nada. Por favor, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Lo que tú quieras. La dejé hablar. La dejé llorar. La dejé suplicar. Y cuando se quedó sin palabras, temblando en el sillón, con el rímel corrido por las mejillas, le respondí. Tuviste 2 meses para detenerte, Patricia. 2 meses. No fue un desliz de una noche. No fue un momento de debilidad. Fueron semanas de mentiras planificadas. De quedar con él los sábados, los domingos, los viernes. De volver a casa y besarme como si nada. Eso no es un error. Eso es una decisión. Tomaste una decisión cada día durante 2 meses. Y ahora yo tomo la mía. Cogí el requerimiento de desalojo y se lo tendí. Esta casa es mía. La heredé de mis padres. Tienes 15 días para recoger tus cosas e irte. Patricia dejó de llorar de golpe. El shock superó a la pena. ¿Me estás echando de mi casa? ¿Así, sin más? ¿Dónde voy a ir? Eso ya no es mi problema, dije, poniéndome de pie. Tienes a Darío. Seguro que él estará encantado de acogerte. Total, es el hombre de tu vida, ¿no? El que te hace sentir viva. El que no es un profesor gris y aburrido. Ella negaba con la cabeza, desesperada. Darío no. No es así. Él no. No me interesa, la corté. Lo que haga o deje de hacer Darío no es asunto mío. El lunes vendrá un procurador a entregarte la notificación oficial. Te sugiero que empieces a hacer las maletas. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. Patricia se pasó horas llorando en el salón. La escuché a través de la pared. Su llanto ya no me conmovía. Solo me producía cansancio. Un cansancio infinito, el de quien ha cargado con un peso durante demasiado tiempo y por fin lo ha soltado. El divorcio fue rápido. Patricia, aconsejada probablemente por algún abogado que le dijo que no tenía nada que hacer, no puso objeciones. Firmó los papeles con una mezcla de resignación y amargura. Recogió sus cosas en menos de una semana. Yo me fui a un hotel esos días para no ver el proceso. Cuando volví, la casa estaba medio vacía. Se había llevado sus muebles, su ropa, sus libros. Pero se había dejado algo mucho más importante, su rastro. El olor de su perfume seguía flotando en el aire. Las marcas de sus cuadros en la pared. El silencio de su ausencia. Los primeros días solo fueron extraños. La casa era demasiado grande para una sola persona. Demasiado silenciosa. Pero poco a poco, el silencio dejó de ser incómodo y se convirtió en paz. Empecé a redescubrir el placer de estar solo. De cenar lo que me apetecía a la hora que me apetecía. De poner la música que me gustaba sin tener que negociar. De leer hasta las tantas sin que nadie me dijera que apagara la luz. Supe por conocidos comunes que Patricia se había ido a vivir con Darío. Tal como yo había predicho. Al principio, según me contaron, parecían felices. Paseaban juntos por el barrio, iban a cenar a restaurantes, se mostraban acaramelados en público.
La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero yo no sentía venganza. Solo sentía alivio. Alivio de haberme quitado de encima a una persona que no me valoraba. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que yo empecé a reconstruir mi vida. Retomé viejas amistades que había descuidado durante el matrimonio. Quedaba con compañeros de la universidad para tomar cervezas y hablar de historia, de política, de la vida. Me apunté a un gimnasio. Empecé a viajar. Siempre había querido visitar las ruinas romanas del sur de Italia, y Patricia siempre me decía que era un viaje muy caro, que mejor lo dejábamos para más adelante. Pues bien, ese verano me fui solo a recorrer Pompeya, Herculano y Paestum. Fue uno de los mejores viajes de mi vida. Caminar entre las piedras milenarias, sentir la brisa del Mediterráneo, cenar solo frente al mar con un libro de Tito Livio. No necesitaba a nadie más. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. Y entonces apareció Julieta. Julieta era profesora de literatura en la misma universidad. Nos conocíamos de vista, de coincidir en los pasillos, en los claustros, en alguna reunión de departamento. Era una mujer de mi edad, con el pelo castaño recogido en un moño desenfadado y unas gafas de pasta que le daban un aire intelectual muy atractivo. Siempre me había parecido interesante, pero durante mi matrimonio nunca me había permitido ni siquiera mirarla de una forma que no fuera estrictamente profesional. Ahora, soltero y con el corazón cicatrizado, empecé a fijarme en ella. Un día, en la cafetería de la facultad, coincidimos en la cola. Ella llevaba un ejemplar de la Odisea bajo el brazo. Yo llevaba un libro sobre las cruzadas. Nos miramos, sonreímos, y sin saber muy bien cómo, acabamos sentados en la misma mesa, hablando durante 2 horas. De literatura, de historia, de la relación entre ambas disciplinas. De Homero y Tucídides. De Ulises y Leónidas. Fue una conversación fluida, natural, llena de complicidad y de risas. Hacía años que no hablaba así con alguien. Hacía años que no sentía esa conexión instantánea, esa sensación de que el otro te entiende sin necesidad de explicaciones. Empezamos a quedar más a menudo. Primero, cafés en la universidad. Luego, cenas informales. Luego, paseos por el parque los domingos por la mañana. Julieta era todo lo que Patricia no era. Era culta, curiosa, apasionada por su trabajo. Le encantaba viajar y tenía una lista interminable de lugares que quería visitar. Le gustaba el cine clásico y la música de los 80. Y lo más importante, me miraba con admiración. No con condescendencia, no con aburrimiento, no con la sensación de estar haciendo un favor al estar conmigo. Me miraba como si yo fuera interesante. Como si valiera la pena. Un año después del divorcio, Julieta y yo éramos pareja. Una pareja tranquila, adulta, sin prisas. Sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Simplemente disfrutábamos el uno del otro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, era feliz. Una felicidad sencilla, sin estridencias, pero sólida como una muralla romana. El destino, sin embargo, tenía preparado un último encuentro. Fue un sábado por la mañana. Julieta y yo habíamos quedado para desayunar en una cafetería nueva que habían abierto cerca del campus. Un local luminoso, con mesas de madera y plantas colgantes. Pedimos café con leche y tostadas con aguacate. Julieta me estaba contando una anécdota divertida sobre uno de sus alumnos cuando, por el rabillo del ojo, vi una figura conocida acercarse a nuestra mesa. Era Patricia. Había cambiado. Mucho. Llevaba el pelo cortado de cualquier manera, sin el brillo de los tratamientos que yo le pagaba. Iba sin maquillar, o con un maquillaje tan sutil que apenas se notaba. Vestía ropa sencilla, barata, de mercadillo. Y lo más impactante, tenía ojeras. Unas ojeras profundas, violáceas, que delataban noches sin dormir y días de preocupación. Su mirada ya no tenía ese brillo de satisfacción de cuando volvía de ver a Darío. Ahora tenía la opacidad de la derrota. Se paró delante de nuestra mesa. Julieta dejó de hablar y me miró, sin entender. Yo no me inmuté.
Seguí con la taza de café en la mano. Hola, Esteban, dijo Patricia. Su voz era un hilo. Un susurro cargado de vergüenza. Patricia, respondí, sin levantarme. Ella miró a Julieta, luego a mí, luego otra vez a Julieta. Tragó saliva. ¿Puedo hablar contigo un momento? Preguntó. Estoy desayunando, dije, con una calma que ni yo mismo esperaba. Y estoy con alguien. Patricia ignoró mi respuesta. Se quedó allí de pie, como un pasmarote. Solo un momento. Por favor. Julieta, que es una mujer inteligente y discreta, me apretó la mano por debajo de la mesa y me susurró, ve, yo te espero. Le devolví el apretón y me levanté. Salí con Patricia a la puerta de la cafetería. Hacía un día soleado de otoño. Las hojas caían lentamente de los árboles. ¿Qué quieres, Patricia? Pregunté, sin rodeos. Ella empezó a llorar. Otra vez. Pero esta vez sus lágrimas no me producían ni tristeza ni cansancio. Solo indiferencia. Una indiferencia absoluta. Darío me dejó, dijo entre sollozos. A los 4 meses de irme a vivir con él. Dijo que yo era una carga. Que no quería una relación seria. Que solo había sido una aventura. Me echó de su casa. Estoy viviendo en un piso compartido, en una habitación pequeña, con gente que no conozco. Trabajo en una tienda de ropa, de dependienta. Gano una miseria. Estoy sola, Esteban. Completamente sola. Hizo una pausa para secarse las lágrimas con un pañuelo de papel arrugado. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Tú eras el amor de mi vida. Tú eras el hombre bueno. El que me cuidaba. El que me preparaba el desayuno. El que me aguantaba los malos humores. Y yo lo tiré todo por la borda por una tontería de adolescencia. Por favor, Esteban. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Dame una oportunidad. Te prometo que esta vez será diferente. La dejé hablar. La dejé llorar. La dejé suplicar. Exactamente igual que aquella noche en el salón de mi casa. Pero esta vez, el discurso era distinto. Esta vez, mi respuesta también lo fue. Patricia, dije, mirándola a los ojos, cuando tú te divertías con Darío los fines de semana, cuando volvías a casa con olor a su colonia y me mentías con una sonrisa, yo estaba preparando mi futuro sin ti. Ese futuro ya ha llegado. Y no incluye personas que mienten. No incluye personas que traicionan. No te incluye a ti. Ella rompió a llorar con más fuerza. La gente que pasaba por la calle nos miraba de reojo. Pero yo te quiero, gimoteó. Siempre te he querido. Lo de Darío fue un error. Un estúpido error. Los errores tienen consecuencias, Patricia, respondí, sin alterarme. Tuviste 2 meses para darte cuenta. 2 meses para parar. Y no lo hiciste. Seguiste adelante, día tras día, mentira tras mentira. Ahora asume las consecuencias. Me giré para volver a la cafetería. Ella me agarró del brazo. ¿Ella es tu novia? Preguntó, señalando con la cabeza hacia el interior, donde Julieta esperaba pacientemente con su café. Sí, dije, sin dudarlo. Se llama Julieta. Es profesora de literatura. Y es una mujer honesta. Patricia soltó mi brazo como si quemara. No te merezco, susurró. No, respondí. No me mereces. Y entré en la cafetería sin mirar atrás. Julieta me recibió con una sonrisa comprensiva. No me preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente me alargó la mano por encima de la mesa y yo la agarré. Estuvimos así un rato, en silencio, viendo caer las hojas de otoño a través del ventanal. A veces pienso en Patricia. No con rencor. Ni con tristeza. Solo con la distancia con la que un historiador observa los hechos del pasado. Sucedió. Fue doloroso. Pero pasó. Y el tiempo, ese gran escultor, ha ido limando las aristas del dolor hasta convertirlo en una anécdota.
En una lección aprendida. Hoy, sentado en mi despacho de la universidad, rodeado de mis libros y mis apuntes, con Julieta esperándome para comer, me doy cuenta de algo fundamental. La vida no se mide por los golpes que recibes, sino por cómo te levantas después de cada uno de ellos. Yo me levanté. Con calma. Con paciencia. Con la ayuda de un buen abogado y de una mujer que me enseñó que el amor no tiene por qué ser un campo de batalla. Puede ser un remanso de paz. Si están pasando por algo parecido, si sienten que el suelo se hunde bajo sus pies, solo les digo una cosa, no se precipiten. No griten. No pataleen. Respiren hondo. Reúnan pruebas. Protejan lo que es suyo. Y cuando estén listos, actúen. Porque la mejor venganza no es el drama. No es el escándalo. La mejor venganza es una vida bien vivida. Una vida en la que ustedes son los protagonistas. No los secundarios de la novela de otro. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirse para más contenido similar. Nos vemos en el siguiente video.